estamos con Carolina Barrera. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿quién es Carolina Barrera? Bueno, un pequeño resumen, aunque estamos hablando antes de empezar a grabar la cantidad de cosas que ha hecho, pero vamos a resumirlo, vamos a intentarlo. Como en la gerencia de producción de películas como The Lost City of Z, y también ha sido productora de varias películas que han marcado el cine colombiano. Ya hablaremos después sobre esto. Perro come perro y Virus Tropical. Y también estuvo durante 10 años como jefe técnica del Festival de Cartagena, que acabamos de entrevistar a otra persona que estaba en el Festival de Cartagena, a Felipe. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa para ti el Festival de Villa de Leyva, que es donde nos encontramos ahora mismo? Uy, mira, yo he estado en este festival desde hace 15 años. Tiene 16 y yo vengo acompañando el festival desde hace 15, porque es que la primera vez yo estaba en un rodaje, entonces no pude estar. Pero este tipo de festivales para mí son de más importancia de los que ya premian las películas, porque aquí es el semillero, es donde nacen. Hay un laboratorio muy importante, ¿no? Es un laboratorio, esa es mi participación que hago acá en el festival. Yo soy la tallerista de la formadora del pitch. Entonces es hermoso porque acá es un espacio tan generoso con el conocimiento de los invitados. Entonces, ser participante y llegar aquí con tu proyecto, por lo general todas son óperas primas y están en una etapa de predesarrollo, diría yo, muy crudas. Con el guión, sí, quizás, sí, están en desarrollo. Entonces, llegar acá y tener la oportunidad de asistir a este taller de formación, que pues yo hago la parte un poco más enfocada hacia que ellos aprendan a contar su historia, pero entonces también invitamos a talleristas como directores de actores, como guionistas y todo, para que hagan también un trabajo. Y aquí nuestros participantes empiezan a encontrar realmente su historia. Es muy curioso, porque está clarísima, pero ellos no saben qué es su historia, de qué van, ¿no? Entonces, para mí, este es aquí un semillero, es la semilla. Y de hecho, igual esa semilla luego crece en plantas y, como lo estoy comentando en todas las entrevistas y lo hemos hablado antes, con premios como, por ejemplo, La Jauría en la Semana de la Crítica en Cannes, en Berlín, Alice, un documental, en su sección también ganó, por supuesto, la gran Los Reyes del Mundo, la Concha de Oro, que no solamente la Concha de Oro, luego ganó Biarritz, Zurich, etc. Sí. Otras películas, por ejemplo, como Un varón, que también estuvo en Lima y ganó bastantes premios. La Otra Forma, que estuvo en Nancy. ¿Crees que este tipo de iniciativas, como este laboratorio, o otro tipo de iniciativas, son necesarias para que luego den estos frutos? Sí, o sea, yo creo que los frutos no podemos determinar si son buenos o malos por los premios o por los festivales en los que participa. Pero es que aquí es una formación de nuestros futuros realizadores. Entonces es bueno que la semilla le echen buena agua y el árbol crezca derecho. Entonces es muy bonito lo que ha pasado durante esos últimos 15 años con los proyectos que hemos tenido acá, porque yo le he dicho muchas veces a María Angélica, que es la directora del festival, le he dicho, hace la estadística, ¿no? Hace un mapeo de qué ha pasado con todos los proyectos que hemos tenido acá, porque yo, con mis cuentas así alegres, yo creo que el 70% de los proyectos que han participado acá hoy en día son película. En salas. No está nada mal. Para nada mal, sobre todo lo que te cuento, ¿no? Que son proyectos que llegan aquí, de pronto es la primera vez que ellos están sacando al ruedo sus historias. O sea, que estamos viendo un cambio desde hace X años, 10, 15 años a antes y ahora, no solamente en premios, también hemos visto que hay dos nuevas leyes, que me las tengo que apuntar, pero medio me las sé, la 814, ¿no? Y la 1556, que parece que ahí fue un punto de inflexión. ¿Realmente esas leyes han cambiado tanto el panorama cinematográfico de Colombia? Radicalmente. Mira, ¿por qué? Porque ambas van enfocadas hacia como una herramienta de financiación, ambas leyes, ¿no? La nuestra para nuestros proyectos locales es la 814. Entonces, finalmente, esta ley da unas herramientas para que, primero, pues para que los exhibidores, a través de la taquilla que generamos nosotros los mismos colombianos con nuestras películas colombianas, de esa taquilla hay un porcentaje que va a un fondo, que es el fondo que financia la producción y el desarrollo de nuestras películas. El Fondo de Desarrollo Cinematográfico, ¿verdad? Sí. Entonces viene de ahí, de la 814. Y de la 814 también viene una herramienta para adquisición de impuestos para los inversionistas. Entonces, digamos que son herramientas importantísimas. Entonces, antes de que existiera esta ley 814, podríamos decir que se producían de pronto 3 películas y media anual, con suerte. Una sí fijo, ¿no? Una que era la de Dago García, que todavía lo sigue haciendo, ¿no? Su película anual, financiada por él, ¿no? Sí. Otra, la media era la de Víctor Gaviria, porque él se tomaba su tiempo produciendo, entonces como que alcanzaba a hacer la mitad y después volvía a retomar para el siguiente año, ¿no? Entonces era, pues imagínate la producción, eso no podíamos hablar de una industria cuando tú solamente estás produciendo, es que ni siquiera estrenando, estamos hablando de la producción. Eso no es industria. Entonces, cuando aparece esta ley 814, claro, empieza a fortalecer el fondo, empieza a fortalecer también las herramientas para la búsqueda de inversión. Entonces empezamos a decir como, pasamos de una película anual estreno en sala
a 10, y después fueron a 15, y después como ya estamos hoy en día, estrenos, ¿no? Ni siquiera producción, sino estrenos. ¿En salas? En 42. Al año. Al año. Eso es increíble. Y eso es Ley 814. Y de esas 42, estuvimos el otro día hablando con Elba McAllister, y nos daba un dato, era alrededor del 3% o 3 y algo de cuota de mercado. Sí. ¿Qué se podría hacer para aumentar esa cuota? Para que los colombianos vayan a ver películas colombianas. Si tuviera la respuesta. Bueno, vamos a soñar. Vamos a imaginar que es la ministra de Cultura. Si tuviera la respuesta, sería Dios. No, mentiras. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? Este tipo de talleres, este tipo de iniciativas de los festivales locales. Porque empezamos a hacer formación de públicos. ¿No? Sí. Nosotros veníamos acostumbrados a una forma de ver cine, y era, nosotros no veíamos cine, nosotros leíamos cine en Colombia, porque nosotros consumíamos cine extranjero, muchísimo, ¿no? Entonces, uno de los primeros retos que existió cuando empezaron a salir las películas colombianas era este rechazo al sonido, cómo sonaban las películas. Pero es que no entiendo nada, es que no se oye. Claro, porque es que es la primera vez que uno tenía que escuchar una película, antes tú la leías, ¿no? Entonces, empezar a romper esta barrera, esta resistencia que se estaba armando con los espectadores. ¿Cómo haces tú? Hay que darle más, ¿no? Hay que invitarlo, hay que irlo acostumbrando. Entonces empiezan a salir películas. Primero, nosotros aquí somos muy orgullosos cuando algo es colombiano, es que soy colombiano, ¿no? En lo bueno y en lo malo, ¿no? Un gran orgullo. Pablo Escobar, y uno es como, pero de todos modos, pero uno, sí, es que yo soy colombiana. Uno saca pecho cuando sea necesario, ¿no? Pero entonces, claro, cuando empiezan a salir más películas colombinas y empiezan a viajar a nivel internacional y llegan como noticia al país, como Perro come perro, llegó a Sundance y no sé qué. Entonces entonces ya la gente empieza a sacar pecho por el cine colombiano, ¿no? Pero entonces, claro, hay que formarlo. Mira, mi película, el cine colombiano lo admiran fuera, ¿no? De hecho, que fuiste productora de Perro come perro, este fue también quizás un punto de inflexión en el cine, un antes y un después, claro, en esa época. Importantísimo. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque fue como una primera película que primero trabajamos mucho en la calidad, que no se viera pobre visualmente, ¿no? Que tuviera una riqueza y audio también. Entonces, claro, es como, esa película no tiene que ser de acá. De lo buena que era, de la buena calidad. De la calidad que tenía, ¿no? No están acostumbrados. Sí, no estaban acostumbrados. Entonces empieza ahí una necesidad de tener un buen laboratorio de postproducción, que tampoco teníamos, ¿no? La técnica, claro. Claro, a nivel técnico, porque pues gracias a la publicidad teníamos, obviamente, laboratorios, pero no pensando en cinematografía, sino pensando en publicidad, ¿no? Entonces, mira que empiezan a crecer todos estos proyectos, todas esas películas, ya empiezas tú a tener más ruido de que existe un cine colombiano, gracias, por ejemplo, a Dago García, que él sí ha hecho sus películas para el público colombiano sin importar su público internacional porque no le interesa. Es una persona que yo le digo que él se basa en la vida real de su propia familia porque sí, lo que hace es eso, ¿no? Hablar de nosotros mismos, de nuestra cultura. Entonces, gracias a esto, también ha hecho que una taquilla colombiana de una película colombiana llegue a ser 2,5 millones, por ejemplo, espectadores. Entonces eso hace que el público colombiano empiece a pagar por ir a ver cine colombiano, ¿no? Entonces cualquier tipo de iniciativas como estas, ¿no? como los festivales que existen en Colombia, es llevar nuestro cine a lugar donde ni siquiera hay salas de cine, ¿no? Importantísimo. Sí. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en Villa de Leyva, en la Plaza Mayor, y hay una pantalla y normalmente muchísimos niños, que igual por poner cine donde no hay, que la gente que está pasando diga, no, mira, un cine y probablemente cine colombiano, así que vamos a quedarnos y es una forma mejor de enseñar a los niños que luego hay que ver películas colombianas. Sí. Y también hay otra película de la que estábamos hablando, que fuiste productora, es, lo voy a decir, pero lo tenía que apuntar, se me ha ido de la cabeza, Virus Tropical, que yo tuve la suerte de verla hace unos años en Annecy, y bueno, no sé si fue algo único en ese momento hacer una película de animación o ya había una tradición de animación en Colombia. No, ¿Y cómo se arriesgasteis a eso? Qué locura, ¿no? Sí. Digo, no sé, cuando es lo primero y llegasteis, hasta sí, que es el festival de animación más importante del mundo. Sí, muy lejos. Porque primero, animación. O sea, yo siempre cumplo con todos los ingredientes para hacer un perfecto fracaso. Animación, blanco y negro, para adultos. O sea, check. Cumplo con todo para hacer un perfecto fracaso. Pero yo siempre lo decía irónicamente porque yo decía, esta película, su historia está basada en una novela gráfica de una gran ilustradora colombiana que se llama Power Paola. Y ella hizo esta película basada es una autobiografía, ¿no? Es una novela gráfica autobiográfica.
Entonces, claro, cuando yo veo pues, conozco a Power Paola, cuando Santiago, el director, estudió con Power Paola y su esposa también, como que había un grupo de gente que viene de las artes plásticas, de otra disciplina, ¿no? De las artes plásticas. Y Santiago, el director, venía también de adicionar una formación de animación en Francia y es muy experimental, su lenguaje es muy experimental, es lo que me encanta de su gran talento visual que él tiene, es una forma de trabajar impresionante, o sea, tiene un cerebro impresionante como él ve las cosas. Entonces yo dije, esto es perfecto. Cuando Santiago me dijo, Caro, detengo una película, hagámosla. Y yo, película, animación, ni siquiera hay una categoría de animación. No, ni siquiera en el fondo había una categoría para animación y existió la necesidad de abrirla, claro, porque empezaron a llegar proyectos de animación. Es decir, que antes del fondo no había dinero para películas de animación. Había dinero, pero tú entrabas a competir con grandes películas, con grandes proyectos. Veníamos todos en la misma bolsa. Vale, que no había una sección. No había una sección de animación. Entonces veníamos todos en la misma bolsa. Esta bolsa empezaron a decir, ok, bueno, tenemos que empezar a separar documental, porque el documental es riquísimo, o sea, tenemos unos documentales aquí en Colombia increíbles, y las historias que hay acá son increíbles. Entonces, lo primero que hicieron fue, abramos documental, ¿no? Y ya después cuando empezaron a ver que, oye, animación, y obviamente el jurado de animación no es el mismo jurado para ficción ni documental, ¿no? Entonces ya cuando abrieron eso ya fue como decir, ok, empezó como a salir la animación, a florecer por ahí. ¿Y cómo fue recibida esa película en Colombia? Increíble. Sí. Increíble. Lo bueno fue decir, bueno, no vamos a ser pretenciosos. No tenemos que ser pretenciosos porque sé que, o sea, yo sabía que era una película complicada, ¿no? Pues pero por dentro estaba segura que nos iba a ir muy bien. Pero entonces también nos tocaba diseñarla de una forma a nivel económico muy, muy económica, solamente con el premio del fondo nomás, porque era una responsabilidad muy grande por dos razones: involucrar a un inversionista privado o una coproducción. Primero, la producción de un largometraje de animación no es como rodaje de 5 semanas, de 8 semanas y ya, ¿no? Fuera del aire, no. Animación es un trabajo durante mucho tiempo, día a día, diario, ¿no? No es como preparación, rodaje y post. Sí, no. Aquí sí es un trabajo de 3 años de trabajo dedicados. Entonces yo era con la plata que tengo que hacer que esto funcione durante 3 años, mantener a esta gente. ¿Duró 3 años sí, trabajando, sí. El libro también tenía una belleza humana de por sí, porque viene una historia autobiográfica y tenía una cosa tan hermosa que es lo simple, ¿no? Entonces cuando nosotros decíamos, bueno, ¿y qué pasa en la película? No pasa nada. ¿De qué va? No, pues es la vida de una niña que crece y vamos viéndola cómo va coming of age, ¿no? Pero no es nada. Era así como, éramos como muy sumisos con nuestras pretensiones y eso fue lo que lo hizo hermoso. Mira, yo decía, esta película, la reacción de la gente, de las mamás, por ejemplo, cuando fueron a ver las películas, era como, es que esta película es basada en mí. Entonces fue una humanización de esta animación, de estos personajes intangibles, se humanizaron tanto que todo el mundo olvidó el de blanco y negro, animación, no sé qué, público, no, impresionante. Una vez más, a lo mejor fue un poco de cultura, ¿no? Mostrar algo para que poco a poco la gente vaya aceptando que la animación, incluso blanco y negro, también, que es una forma divertida quizás de ver cine. Sí, no, y las televisiones no se involucraron a nivel económico o actualmente no se involucran a nivel económico para producir películas. Sí, pero no se involucran, escogen dos en que involucrarse. No tienen, digamos... Pero no hay una ley que... No, la misma ley 814. Ellos se involucran a través de esa ley 814 también. Por ejemplo, en España hay una especie de obligación de que ojo, espera, ahora te digo, que X dinero pues vaya a producciones. Al final, muchas de las películas son producidas por televisiones con conceptos de televisión, con los niveles de calidad que pida la televisión. Eso es. Por otra parte, aquí parece ser que los cines, X dinero, no sé si es un 8, un 16, bueno, X dinero de la taquilla va para este fondo, que es un poco como lo que ocurre en Francia con la CNC, ¿no? Que el 11% del dinero que consiguen los cines va a un fondo como este aquí. Como es acá, sí. Pero luego en España lo que ocurre, a diferencia de aquí, ese fondo, si va muchísima gente a ver el cine, pues es un fondo muy grande, y si va poca gente, pues más pequeño. En España depende de lo que diga el gobierno de turno. Es decir, te doy, normalmente están 70 millones. En Francia están entre unas cosas y otras, 700 millones. Pero yo creo que la forma de Francia y de Colombia no está nada mal. Es decir, no va a depender del gobierno de turno, te doy más o menos y agradécemelo, sino, no, esto por ley te va a corresponder. O sea, que yo creo que... Claro, creo que esta ley, por ejemplo, ha podido sobrevivir a través de los cambios presidenciales y reformas tributarias porque tiene como una independencia de alguna forma. Claro. Eso es lo que tú dices. En cambio, la 1556, sí, no. Es así, depende de cuánta plata van a meter. Sí, porque para producciones extranjeras, ¿no? Que vengan a Colombia. Sí. ¿Crees que ahora
un poquito hablando de política, pero lo justo, ¿crees que va a haber un cambio, para bien o para mal, en el cine con el cambio político o tampoco debería denotarse nada? No debería, o sea, debería meter un poco, mirar a ver cómo podemos financiar un poco más, ¿no? para que se hagan más, ¿no? No debería, porque tampoco el gobierno puede entrar de ninguna manera a decir qué se puede contar y qué no, ¿no? Sí. Entonces... Y luego, hablando del cine actual, hace unos años veíamos un cine que hablaba de guerras, de guerrillas, luego un cine de duelos, con El silencio del río o con Siembra, eran películas como muy lúgubres. Yo lo decía así, entre comillas, bueno, parece, entre comillas, como muy lento, y dice, no, es que es el momento que vive Colombia, estamos en un momento de duelo y tiene que haber películas así. Y ahora la pregunta que yo te hago es... ¿qué tipo de películas hay ahora? ¿Qué momento está viviendo Colombia para expresar qué tipo de películas vemos? Pues es increíble. Claro, pues finalmente, y gracias al cine que exista, porque es una forma también de exorcizar, ¿no? Y de materializar momentos históricos y de exorcizar momentos también históricos, ¿no? Entonces, claro, en la época, por ejemplo, de Perro come perro, fue una época de post-narcotráfico, este narcotráfico fuerte, violento que existió en los 90s aquí en Colombia, ¿no? Entonces, claro, esta generación de películas, digamos, en la época Perro come perro, era como ese resultado, ¿no? De lo que nos había pasado, ¿no? Entonces, todas las historias, muchas de un momento, de una situación histórica, ¿no? Se pueden contar muchas cosas, ¿no? Y después lo que tú dices, entonces después era como el conflicto, el posconflicto, y después empiezan a salir, son tendencias. Me llamó mucho la atención acá en el taller que hacemos de pitch, que son los proyectos que vamos a ver en algún momento, en un futuro, y se marcan mucho las tendencias desde el taller, es increíble, ¿no? Aquí, este año, 5 proyectos, de los cuales 3 hablan de la mujer y la maternidad. Y obviamente, lo que te estoy diciendo, mujer, maternidad, contado de 1000 formas diferentes, cada proyecto totalmente diferente al otro, ¿no? No es como que la mujer no sé qué, no, es como totalmente, pero una línea muy marcada de este empoderamiento femenino que está como, ¿no? Yo creo que por ahí puede empezar una oleada de la inclusión, de la mujer, del género, ¿no? Yo creo que puede ser que por ahí venga una tendencia de estas, sí, quién sabe. ¿Y en general el cine colombiano tiene un sello o no tiene sello? Depende del director. No, si no tiene sello. No se podría... No se puede generalizar como algo así. No. Cine colombiano es siempre tal, sí, no. No. Sí. Y luego, ¿consideras, ya para terminar, que el cine colombiano, la importancia del idioma dentro de la comunidad hispana, crees que tiene un poder? Es decir, que películas colombianas podrían resaltar aún más, a lo mejor en Chile, en Argentina, en España, jugando con ese beneficio del idioma. No creo. O sea, no estoy tan segura si te entendí la pregunta. A nivel comercial, si se podrían distribuir películas de una forma más fácil, centrándose más en el mercado de habla hispana, o no es tampoco un mercado que, bueno, como se habla el mismo idioma, la gente va a verla más. No. Para nada. Y es curioso, porque nos va mejor vendiendo nuestras películas en Europa que en la misma Latinoamérica. Que la gente ve más las películas fuera que las películas las ven más en Europa que en nuestra propia región latinoamericana. Sí, eso me lo comentaba un director, José Luis, que con Alias María. Ah, sí, Chepe, sí, le pasó eso. Recaudó 3 veces más en Francia que en Colombia. Sí. Bueno, menos hay un reconocimiento fuera. Sí, no está mal. Pero debería ser como que estamos todos a este lado, estamos como compartimos tantas cosas a nivel cultural, ¿no? Pero no, curiosamente no funciona. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que hemos aprendido muchísimo, Carolina. Y nada, pues te deseamos que el día y medio que queda del Festival de Vía Eleva, pues lo disfrutes muchísimo. Claro.